El euro, ya les hemos dicho que está anclado claramente en el dólar 14 centavos. Vamos a saludar a nuestro primer invitado, José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. ¿Qué tal, José María? Muy buenos días. Buenos días, estupendamente. Bueno, hoy los inversores parece que están expectantes a la espera de novedades en torno a esas negociaciones comerciales. Aquí hay algunas declaraciones de la delegación estadounidense, de la delegación china, porque de momento no tenemos noticias que estén moviendo el mercado completamente paralizado, conteniendo la respiración. Y no es para poco, evidentemente, puesto que se juega mucho, ¿no? Nos jugamos mucho de aquí hasta el día 9 de julio, donde al parecer vence esa tregua dentro de la guerra arancelaria, ¿no? Evidentemente, yo creo que el foco puesto ahora mismo en la reunión que va a mantener telefónica o de la manera que fuere entre Estados Unidos y China, va a ir marcando el ritmo de lo que suceda en los distintos activos financieros, los distintos mercados en las próximas semanas. No hay que olvidar que seguimos en un contexto de desaceleración económica a nivel mundial, pero no de recesión y, por supuesto, para nada de recalentamiento. Con lo cual, esa situación de no recesión y no recalentamiento no es mala para los activos financieros y de ahí el comportamiento que ha tenido, básicamente máxime cuando también el contexto, a pesar de ese ruido de la guerra arancelaria, es una situación de desinflación, claramente en el caso de la zona euro, deflación en el caso de China y moderación en la desinflación, una inflación que se desinfla de forma algo más moderada en el caso de Estados Unidos. Todo eso, evidentemente, junto con los resultados empresariales del primer trimestre en uno, en otro lado del Atlántico, y la enorme liquidez que sigue habiendo en el sistema financiero, han sido, bueno, pues sin duda alguna, noticias o factores que han sostenido el buen tono de recuperación de las bolsas en ese movimiento que comentaba yo el pasado viernes con José Antonio, ese movimiento yo-yo en el cual nos estamos encontrando los mercados de capitales. Ahora el foco, como bien apuntas, es, bueno, pues esas conversaciones entre Estados Unidos y China, en la cual, repito, nos jugamos mucho. Si las cosas van bien, y la cual serían ganadores, o ganaríamos todos, pero básicamente ganaría tanto Estados Unidos como China. No olvidemos que China está en una situación de estancamiento del crecimiento económico y una situación, como decía hace un momento, de deflación, y Estados Unidos con una situación de un enorme déficit comercial y además déficit comercial también incluso con China, ¿no? Si se llegara a un acuerdo, que sea lo más lógico y lo más sensato, de alguna manera no solo se evitarían de nuevo aranceles bueno, pues a niveles, no sé si como con los que se anunciaban el día de la liberación y posteriormente, pero evitaríamos una escalada de nuevo de tensiones comerciales que evidentemente generaría una enorme volatilidad en los mercados financieros. Si llegara a un acuerdo, ganaría Estados Unidos, ganaría China, ganaría evidentemente el resto del mundo y, por supuesto, los activos financieros, sobre todo la renta variable y también, sin duda alguna, la deuda corporativa. Ahora bien, si de aquí a 9 de julio volvemos a que en la mesa de negociación nos levantamos, se levantan y sin ningún tipo de acuerdo y volvemos de nuevo a las tensiones, evidentemente eso será una muy mala noticia para los distintos mercados de capitales. Por eso nos jugamos mucho desde ahora en adelante, te digo, hasta el 9 de julio, en todo lo que es a nivel de relaciones o de acuerdos a nivel comercial para tratar de evitar otro día de la liberación, otro día de batacazos en los distintos mercados de capitales. Porque, insisto, tanto la macro como la micro, de momento, bueno, pues sostiene, junto con la enorme liquidez, sostiene a los activos financieros de arriba. Y por cierto, es que queda pues nada, un mes escaso para ese 9 de julio, esa tregua arancelaria Estados Unidos-Europa, la Unión Europea y mientras tanto Japón, negociaciones con China y un largo etcétera. José María, en este caso de lo que queda de mes, por decir algo, ese paso corto que tenemos que dar para tener en este caso un verano sin sobresaltos, ¿cuál sería el paso corto? El paso corto, sobre todo, más que estar tranquilos por el caso de tener sobresaltos, yo creo que deberíamos de aprender muy mucho de lo que ocurrió ayer en Roland Garros, que hasta la última bola
hay partido, ¿de acuerdo? Entonces, no, hay que aprender a tener paciencia, a estar muy bien diversificados, por supuesto que sí, a tener una estrategia muy, muy clara, ¿no? Pero no dejarnos llevar muchas veces por las emociones, que es lo que hemos vivido a lo largo de este año. Empezábamos con DeepSeek, luego ha ocurrido con todo el tema de los aranceles y estamos donde estamos a nivel de índices y en el comportamiento de muchos de los activos financieros. Pero mirando sobre todo de cara a las próximas semanas y diría los próximos meses, lo que tenemos muy claro es que estamos en un contexto, claramente en el caso de la zona euro, de desinflación. Y eso lleva a que el Banco Central Europeo va a continuar bajando tipo de interés y muy probablemente, al menos es el escenario central en el cual nosotros estamos manejando o estamos actuando, de que van a continuar las bajadas de tipo de interés. Yo sé que Christine Lagarde ha dicho que probablemente estemos hacia el final de ese proceso de bajada de tipos. Creemos que se va a volver a equivocar, puesto que las fuerzas desinflacionistas están ahí y probablemente no solo se mantengan, sino que incluso se puedan incrementar. Claro, esto tiene una lectura y es todo aquel ahorrador, todo aquel inversor más conservador que tiene dinero en depósitos bancarios o que tiene dinero en fondos monetarios, que evidentemente nos garantizan la estabilidad, nos garantizan reserva de liquidez, pero cada vez nos garantizan menos rentabilidad. Una solución para el paso corto es la deuda corporativa europea de corto o medio plazo. De ahí que hoy, en el paso corto, el producto que traiga es un fondo de la gestora Rothschild, es el fondo RCO Conviction Credit Euro, es un producto concentrado, no muy diversificado por emisores y por número de activos, sí es más concentrado, y es un producto, un fondo de inversión que tiene una duración, es decir, la sensibilidad a tipos de interés de mercado, de en torno a 4 años y una TIR media de Vengo de en torno al 4%. Creemos que la solidez en los balances de las compañías, la generación de flujo de caja, el contexto de bajada de tipos de interés de la eurozona, y a pesar de que los spreads de crédito evidentemente no están como hace 2 años, están mucho más reducidos, pero creemos que todavía la TIR o la GIL merece o es un factor muy a tener en cuenta, factor positivo a tener en cuenta, y de ahí que en el paso corto, sobre todo para esos inversores de perfil más conservador, bueno, pues una alternativa muy a valorar sería esa deuda corporativa y, por qué no, un ejemplo sería este fondo que traemos hoy. Bonos empresariales con la vista puesta o con el paso puesto, en este caso, en el viejo continente, pasos cortos, seguros, pensando en el corto, incluso a medio plazo, pero también siempre hay que tener las luces largas, o en este caso la vista larga. José María, ¿dónde la detenemos? Mira, nosotros de forma coyuntural, de forma táctica, bien sabéis que en la renta variable, las posiciones de renta variable, hemos ido poco a poco incrementando la exposición a la renta variable europea por diferentes factores. Pero de forma estructural, con visión de medio y largo plazo, nos sigue gustando la renta variable estadounidense, a pesar de que por valoraciones barata no está. Probablemente lo que podamos ver es un aumento en los precios de muchas acciones, quizás por explosión de múltiplos, ¿de acuerdo? Pero mirando a largo plazo, en esa vista larga, nos animamos a mirar de nuevo a Estados Unidos, a la renta variable norteamericana, en este caso a través de una gestora norteamericana, New Capital, y sería el fondo New Capital US Future Leaders Fund. Es un fondo que lo dice todo, traducido al castellano. Es un fondo que invierte en líderes del futuro. No solo en la parte norteamericana, sino también líderes, posibles líderes del futuro a nivel mundial. Obviamente es un producto de renta variable estadounidense muy enfocado hacia el crecimiento, muy enfocado hacia el growth. No en vano, entre las 10 principales compañías que hay en cartera, pues vamos a tener empresas muy centradas en el Big Data, en todo lo que está relacionado con el negocio de la nube, en todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial generativa, pero también en compañías dentro del sector salud y muy claramente en el sector de la biotecnología. Con lo cual, si ahora mismo, y además son compañías, por cierto, de empresas, llamémosle de mediana capitalización, que no son precisamente las que mejor están funcionando ahora mismo. En cambio, este fondo, el acumulado del 2025, sí lleva rentabilidad positiva a pesar del dólar. Digo esto porque no es un fondo que cubra riesgo divisa. Dicho todo esto,
con la mirada a largo, es decir, con esa vista larga, con esa visión más estratégica, seguimos mirando con buenos ojos la renta variable norteamericana hacia los líderes, posibles líderes del futuro, y quién sabe si aquí podemos tener algún, no sé, algún Microsoft, algún Tesla, aunque Tesla pasa últimamente por no los mejores momentos, pero cualquiera de las grandes compañías en estos momentos norteamericanas quizás sean esos líderes que dentro de unos años pues se hable muy mucho, no solo por inversores, por analistas, sino también por medios de comunicación como vosotros. Las oportunidades de inversión con la vista puesta en el corto y en el medio plazo, renta variable estadounidense, foco en la biotecnología, también deuda corporativa europea. José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, gracias por estos consejos, buena semana, buen negocio. Buen negocio y feliz semana a todos. Jornada de máxima tranquilidad